En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor es Dios. Esta es la verdad de fe que la Iglesia defiende, proclama, afirma. Es la misma fe que le da razón a su existencia. Es la afirmación constante a lo largo de la historia y que junto al misterio de la resurrección de nuestro Señor fundamenta y da sentido a nuestra fe. Dice el apóstol San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Y esto es lo mismo que decir: si Jesucristo no es Dios, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pues el misterio de la resurrección del Señor, que cada domingo recordamos y celebramos, es la prueba de que Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz, es verdaderamente el Hijo de Dios. Esta verdad fue anunciada por los apóstoles, defendida por la Iglesia ante las herejías de los primeros siglos, principalmente el arrianismo, pero muchas otras. Esta verdad fue definida por los papas, defendida de los errores, predicada por los obispos, esclarecida por los doctores de la Iglesia y los santos teólogos, declarada por los concilios, confesada con la vida y la sangre de los mártires, afirmada constantemente en la vida de santidad de los fieles cristianos. Y es la fe que también nosotros estamos llamados a proclamar, a creer, a confesar. Creo en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz verdadera de luz verdadera, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. En el Evangelio de hoy, Jesús plantea la cuestión de su divinidad y su mesianismo a los escribas que se habían acercado para ponerlo a prueba, tentarlo y así buscar alguna afirmación suya para desacreditarlo ante el pueblo. La revelación de la divinidad de Jesucristo, así como la confesión de ella por parte de los que se encuentran con Jesús, es el hilo conductor de todo el Evangelio. Aquel que es anunciado por el arcángel San Gabriel a la Virgen Santísima como el Hijo del Altísimo, al que pertenece el trono de David, su padre, y que reinará sobre la casa de Jacob, cuyo reino no tendrá fin. Aquel que es el Santo y será llamado Hijo de Dios, es el mismo que en la cruz es confesado por el centurión, representante del mundo pagano y del imperio que dominaba el mundo, como el que es verdaderamente Hijo de Dios. Jesucristo nuestro Señor anuncia el reino de los cielos, pero el reino de los cielos es Él, su misma persona. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el único mediador y pontífice, el único salvador y sacerdote entre Dios y los hombres. Pues en su resurrección Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es Dios, para gloria del Padre. Los judíos eran creyentes, creían en Dios, era un pueblo que podemos decir teologal, había recibido la alianza y las promesas, y así en el Antiguo Testamento
se va preparando, anunciando, disponiendo, revelando el misterio del Dios encarnado, de Dios hecho hombre. No nos da tiempo a rastrear todos los testimonios de la Sagrada Escritura acerca de los anuncios, figuras y tipos de este misterio, acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Pero podemos concluir con que el Antiguo Testamento se anuncia que el Mesías, que ha de venir para salvar al mundo, será Hijo de Dios. Así principalmente el Evangelio de San Mateo, pero el mismo Jesús en sus palabras, en sus hechos y en las cartas del Nuevo Testamento, todas que hacen referencia al Antiguo Testamento, donde se cumple en Jesucristo nuestro Señor las profecías y todos los anuncios del pasado. Sírvanos lo que el Evangelio de hoy cita, ese versículo del Salmo 109. El Mesías, ¿de quién es hijo? Y si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Realidad que repugnaba a los mismos judíos. Nadie podía llamar a su propio hijo Señor, teniendo esta expresión una significación totalmente divina. Se refería a Dios. Los escribas no quisieron responder a la pregunta de Jesús, porque lo ignorasen, no conocían bien la Escritura, porque era una cuestión discutida, opinable, porque no les interesa, no les conviene la respuesta. En nuestro Señor Jesucristo se cumplen las profecías. Sus hechos, sus milagros y palabras declaran que Él es el Mesías, y si es el Mesías es el Hijo de Dios. Las gentes humildes se postran ante Jesús, le llaman y aclaman como Hijo de David. Sus milagros son admirables y numerosos, llenan de asombro y hacen que la gente se admire y se pregunte por su identidad. ¿Quién es este? Este es un gran profeta que ha surgido entre nosotros. Y no solamente hace milagros, sino que también perdona los pecados, cosa que es solamente propia de Dios. Al inicio de su vida pública, en el bautismo de Juan y en el monte de la Transfiguración, se oye la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado. Él, nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones en los Evangelios se llama y se atribuye el título de Hijo de Dios en una relación única con el Padre. No rechaza la confesión de las gentes cuando éste les llaman Hijo de Dios. Y así, con Pedro, acepta cuando le pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pero ante estas confesiones, nuestro Señor Jesucristo impone muchas veces un silencio prudencial para que su mesianismo, su mesianidad, no fuese interpretada de forma política, y rechaza cualquier intento de proclamarlo rey a la manera mundana. Pero atención, fijémonos, mis queridos hermanos, cómo los escribas sabían que el Mesías era el Hijo de Dios. En el momento más delicado de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la pasión, cuando ha de presentarse ante el sumo sacerdote Caifás, nuestro Señor Jesucristo responde sin titubear a la pregunta: por el Dios vivo te conjuro, dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y nuestro Señor Jesucristo dice: tú lo dices, yo soy. Blasfemo será la acusación con la que los judíos editen esa norma, esa sentencia de muerte, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Caifás preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Por tanto, los judíos del tiempo de Jesús entendían que el Mesías era Hijo de Dios, era Dios. Ese rechazo que los escribas de hoy en el Evangelio y todos aquellos judíos tuvieron contra nuestro Señor Jesucristo, que les llevaron a declararse enemigos de Él y buscaron acabar con su vida,
movidos y cegados tristemente por fanatismos religiosos o intereses políticos de su momento, se ha prolongado a lo largo de la historia. Los herejes principalmente, pero también una multitud cada vez más grande se declara hoy atea, niega la existencia de Dios y niega principalmente que Jesucristo sea Dios. También muchos que se llaman teólogos, nuevos escribas, nuevos herejes, entendidos y resabiados, con la sabiduría del mundo, sabiduría necia y ensoberbecida, ya no creen en la divinidad de Jesucristo. Y así ellos mismos se atribuyen la autoridad de poder cambiar su evangelio, de poder cambiar su doctrina, de poder cambiar la moral de los mandamientos. Muchos hombres, sin apenas una articulación de pensamiento, basados simplemente en mera opinión, dominados por sus propias pasiones, afirman que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo incluso no existió, y si existió es un hombre más como nosotros. Y me vuelvo a preguntar, como pregunté acerca de aquellos escribas: ¿lo hacen por ignorancia? ¿Es que es una cuestión discutible o opinable? ¿O quizás será porque no nos interesa que Jesucristo sea Dios? Porque si Jesucristo nuestro Señor es Dios, habremos de obedecer a sus palabras. Porque si Jesucristo es Dios, tendremos que convertirnos y cambiar nuestras formas de vida, de pensar, de ser. Porque si Jesucristo es Dios, tendremos en definitiva que rendir nuestro entendimiento y voluntad a su verdad y a su santísima voluntad. En definitiva, porque si Jesucristo es de Dios, tendremos que amarle a Él, que es Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y amar también a nuestro prójimo, dando incluso nuestra vida por él. Un día me contaban unas monjas de clausura que fueron al médico, y de estas cosas de las monjas piadosas que quieren convertir a todos los que se encuentran, empezaron a conversar con el taxista, intentando preguntarle si van a misa, si era practicante. Y el Señor terminó a las hermanas diciéndole: mire, Sor, si Dios no tuviese mandamientos, yo creería en Él. Lo que muchas veces hace llevar a la negación de la existencia de Dios y de que Jesucristo no es Dios, aquellos que lo afirman, es porque no quieren en definitiva obedecer a sus mandatos, cambiar de vida, convertirse y obedecer a las palabras de Cristo. Queridos hermanos, confesemos hoy nosotros a Jesucristo nuestro Dios y Señor, y sabiendo que este Jesucristo que es Dios está presente en el Santísimo Sacramento del altar, que nuestra fe se manifieste en una profunda adoración y respeto, pues la presencia de Cristo, presente en nuestros sagrarios, presente en el sacramento de la Eucaristía, también se prolonga en el rostro desfigurado de nuestros hermanos, para poder escuchar un día a Cristo nuestro Señor cuando nos llame a la eternidad: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque cuanto hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.